La palabra de Dios siempre es suficiente para fortalecer nuestras vidas, para corregir nuestras sendas y ayudarnos a estar a cuentas con el Señor. Así es que vamos a leer un pasaje que les invito a leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, los libros de historia, la historia del pueblo de Israel y la historia que Dios escribe también junto con ellos ahí, mostrando su misericordia, su gracia y tantas cosas maravillosas que podemos ver en la palabra. Y aquí hay una historia que no es menor, es una historia hermosa y les ruego pongan atención, luego lo comentaremos. Y también sacaremos algunas verdades espirituales de ella. Dice así, segundo de Samuel, reitero la cita, pero ahí está también proyectada. Dice, dijo David estando ya en su reino, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Jonatán había sido muy amigo de él, hijo del rey Saúl, su enemigo, pero su hijo, su gran amigo. Verso 2. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú, Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset. Mefiboset se llamaba este joven, el hijo de Saúl, de Jonatán, y a quien quería el rey David favorecer. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré a todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Qué hermoso regalo, qué hermoso favor está haciendo este rey a este joven. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Qué humillación de este joven, ¿no? Qué humildad. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Esto último habla de que Siba era un hombre igual, poderoso, que tenía mucha gente a su servicio. Pero hermanos, qué historia más conmovedora. A mí me ha costado comprenderla, pero es increíble cómo un hombre humilde, del cual nadie se acordaba, un hombre lisiado, impedido de sus dos piernas, que seguramente ya había sufrido la aislación de la sociedad y el desprecio de muchos, era un hombre que poco podía valerse por sí mismo, seguramente tenía sus manos buenas, pero teniendo los pies impedidos, lisiados, para una persona es muy difícil moverse, movilizarse
y hacer sus cosas normalmente. Pongámoslos un poquito en el lugar de Mefiboset, un hombre que estaba olvidado, que no tenía muchas posibilidades. Y de un momento a otro, este hombre humilde, que estaba también viviendo una condición deplorable, en pobreza, es llamado a la riqueza del rey. Y no solo eso, sino que es llamado a comer junto al rey, a vestir vestiduras reales, a estar en un lugar de privilegio, a estar al lado del rey. Podía él hablarle al rey y conversar con él, lo cual muchos súbditos no podían hacer. Pero de pronto, de un momento a otro, Mefiboset, este joven, es llamado a la presencia del rey e invitado a la mesa del rey. ¿No te dice esto algo que es muy parecido a lo que nosotros hemos vivido? Es figura de lo que nuestro bondadoso Dios ha hecho con nosotros en un momento. Principalmente de esta historia, hermanos, se habla de la bondad de David, que bien la tuvo. Pero si nos ponemos en el lugar de Mefiboset, es un hombre privilegiado y tal vez envidiado por muchos ahí en el pueblo. Miren lo que le hicieron, el favor que le dieron a este. ¿Qué mérito tiene? ¿Por qué a él y no a mí? Y nosotros, hermanos queridos, trasladando esa figura a nuestra situación, podemos decir también lo mismo. ¿Por qué hemos nosotros sido favorecidos? Hemos sido invitados a la mesa del rey. Somos invitados. A lo mejor ya muchos nos sentimos sentados a la mesa con el Señor. Nos sentimos así, qué privilegio y gloria al Señor por esto. Pero tal vez algunos de acá no se sientan enteramente invitados, pero queremos decirles algo. El Señor está constantemente invitando. Y de esto vamos a ver hoy, de cómo Dios está buscando al hombre, cómo Dios te está buscando. Constantemente Dios quiere estar al lado nuestro. ¿No es acaso un privilegio? ¿No es acaso algo precioso? Él quiere estar con nosotros. Él llegó a nuestras vidas y un Dios inmenso, enorme, inmensurable, pudo llegar a este puntito del universo que es la Tierra. Quiero que oremos y luego vamos a continuar con el estudio. Te alabamos, oh Dios, Dios del universo, Dios de toda creación. Nos postramos hoy ante tus pies para darte gloria y honra, que nos has salvado, que nos has mirado con ojos de misericordia, que te has acordado de nosotros, que has venido humildemente en la persona de nuestro amado Señor Jesucristo a morir por nosotros. Padre, ¿por qué nos has amado tanto? Nos cuesta entenderlo. Lo sabemos cabalmente, pero Señor, ¿por qué y para qué nos quieres a tu lado? Que tu palabra hoy nos guíe a comprender las dimensiones de tu amor, lo grande de tu misericordia, lo grande de tus propósitos para con nosotros. Padre, que podamos salir de acá con una mejor conciencia de qué soy yo y qué debo hacer, sentado al lado del gran Dios y Salvador nuestro. Bendice esta palabra que estudiaremos y que nuestros oídos y corazones puedan estar atentos a ella. Oramos en los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Nos cuesta valorar, decíamos, esta bendición. Claro que sí, nos cuesta valorarlo. Nos cuesta dimensionar su alcance, hasta dónde llega esta invitación. Somos sentados al lado de un rey. Pablo le dice eso a los hermanos de Éfeso también. Juntamente con Cristo
somos rescatados, somos sentados en los lugares, puestos en los lugares celestiales. Pero ¿para qué? Y podemos preguntarnos, ¿por qué yo? ¿Para qué yo? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Recuerdan a Pablo cabalgando en su caballo y de repente una luz enorme lo enceguece, lo bota el caballo? ¿Y qué pregunta Pablo? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Y así podemos ver a hombres de fe que fueron impactados, que fueron confrontados cara a cara con el Señor, viendo su gloria, no a Él, pero fueron confrontados y llamados, como Samuel también. He aquí, Señor, heme aquí, Señor, dispuesto a servir como un profeta. Y el Señor lo usó. Si estás aquí, hermano, si tú estás aquí, hermano querido, es porque el Señor de alguna forma te ha invitado a su mesa y te está invitando a entrar también por su puerta. Te sientes enteramente adentro de su palacio, te sientes enteramente al lado del rey. El Señor quiere que tú estés al lado de él. Mefiboset fue bien humilde, fue un hombre que se humilló muchísimo. Y él, en el pasaje vemos que se trató a sí mismo como un perro incluso. Y dijo, ¿qué soy yo, siervo de mi Señor? Se humilló y se reconoció como alguien que no es digno de estar ante la presencia de un rey. Ahora, nosotros siendo simples pecadores, arrepentidos, perdonados, podríamos preguntarle al Señor también, ¿qué quieres de nosotros, Señor? ¿Qué tienes conmigo? ¿Para qué me has llamado? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo agradar? ¿Qué falta de mí para darte? Por ejemplo, ¿qué parte de mi vida te estoy negando? Hay espacios de mi corazón que todavía no son tuyos, Señor. Por ejemplo, me estoy deleitando en tu presencia. Me gustan tus manjares. Me gusta tu comida, Señor. ¿La has dispuesto? Sí, la has dispuesto. Exquisita. Sabemos que la palabra de Dios es exquisita, que es algo deleitable. Pero ¿vamos a ella? ¿Queremos comerla? Vamos a ir con ansias a decir, Señor, ya está puesta la mesa. ¿Puedo sentarme contigo? ¿Me estoy deleitando en tu mesa real o estaré prefiriendo los manjares del mundo? Te estoy amando de corazón. Hermanos, el Señor nos llama a vivir con Él. Y vamos a ver en algunos pasajes que nos muestra la Escritura cómo es esto. Y tal vez yo he escogido algunos pasajes, pero sé, hermano, que toda la Escritura está dada para mostrar a un Dios glorioso que está buscando al hombre. Que está buscando al hombre. En ella el Señor revela su misericordia. Somos llamados a vivir con Dios y como creyentes somos llamados a ser hijos de Dios. ¡Qué fabuloso! Saben que hay algunos estafadores en el mundo que urden planes y dicen y aparecen en las noticias, yo soy hijo del rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos dice, yo no te conozco, nunca te he visto. Y hay otros que dicen, sí, yo soy hijo de Julio Iglesias o de tal cantante. Y estos pobres hombres, famosos, claros, tal vez adinerados, se ven en aprietos. Porque dicen, bueno, si no es hijo mío, tal vez quiere sacar algún provecho de esto económico. Pero no son hijos. Quieren atribuirse mentirosamente ese derecho. Sin embargo, el creyente, hermanos queridos, el creyente arrepentido que ha llegado a los pies de Cristo es hijo de Dios. Es un verdadero hijo de Dios. La cosa es, vivo como tal.
vivo honrando a ese padre. Me deleito, me gusta estar en la casa de mi padre. Soy un buen hijo, quiero estar en la casa de mi padre. Puedo decirlo también trasladando, ¿cierto?, esta idea a mi situación. Mis hijos les gusta estar en mi casa. Se han ido, se han casado, pero les gusta estar ahí, volver, aún en lo humilde de mi morada, ¿cierto?, y sencilla. Pero el Hijo de Dios es llamado a ser tal, con un llamamiento tan especial, queridos hermanos, tan glorioso, pero está llamado también a vivir del mismo modo glorioso, para darle honra y gloria a Él, para alabanza de la gloria de su gracia, dice Pablo a los hermanos de Éfeso en 1:6, ¿cierto? Para que seamos para alabanza de Él, para mostrar en los siglos venideros, dice Pablo, prediciendo lo que nosotros ahora haríamos, para mostrar en los siglos venideros las abundancias de su gracia en su amor para con nosotros en Cristo Jesús. 2:6 por ahí. Entonces, nosotros tenemos que apreciar esto, hermanos queridos, dimensionar el verdadero sentido de nuestro llamado, la verdadera dimensión que tiene, el alcance que tiene. Dios en su propósito eterno quiere estar cercano al hombre, constantemente, aún sabiendo cómo es. El pueblo de Israel, en cuanto salió de Egipto, sacado con mano poderosa, empezó a murmurar de inmediato. Bueno, ¿para qué nos sacó Dios si nos va a matar de hambre? Y hubo murmuración tras murmuración y queja tras queja. Pero Dios siguió guiándolos, siguió amándolos y siguió al lado de ellos. Él quiere mostrarnos su favor, su gracia, su amor y misericordia, a pesar de todas las miserias con que el hombre pueda responder y contribuir a su grandeza y a su gloria. Y a alguien incluso he oído decir, pero este libro está lleno de calamidades. ¿Cuán malo es el hombre? ¿Cómo pudieron escribir esto? Sí, es cierto. Hay grandes calamidades del hombre. Pero aún así, con todas esas calamidades, Dios usó al hombre para su gloria, aun cuando el hombre torcía sus caminos, y Dios fue misericordioso, y aún así lo siguió guiando y mostró su gracia, su gloria, su grandeza, aún con un hombre en miseria y en rebeldía hacia Él. Continuamente Dios está llamando al hombre. Fíjense que Dios en la palabra hace pactos. Tenemos el pacto noético, davídico, sinaítico, con ordenanzas, contratos especiales que Dios hace al hombre. Y Dios cumple, sí, cumple. Y el hombre, mejor ni comentar. Dios hace pactos con él, sin embargo, levanta líderes, les envió profetas, portando su mensaje, sacerdotes que pudieran ministrarles, luego apóstoles, luego evangelistas, y luego el Espíritu Santo inspira a cerca de 40 autores a través de 1500 años, hermanos, en 3 continentes, para que escribieran lo que Dios quiso decir, a pesar, aún con todas las diferencias de personalidades de estos escritores. Es algo asombroso. Y es una de las maravillas de la palabra de Dios, su asombrosa unidad y su asombroso propósito, su unidad, que todo apunta a mostrar la gloria de un Dios que es anunciado, anticipado y exaltado. Por lo tanto, lo que Dios nos llama es a tener una vida de amistad, de amor y de confianza hacia Él y con Él. Miren, hermanos queridos, algunas muestras de la cercanía de Dios que quiere Él tener para con nosotros. En Éxodo 20:24, el Señor le dice a Moisés: altar de tierra harás para mí,
y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas, tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es Éxodo 25:8, es ese. Por lo tanto, aún con un pueblo que refunfuñaba, que murmuraba, que no estaba conforme, Dios quiso que este pueblo se manifestara y ofreciera sacrificios para que hubiera una comunicación y Dios se iba a manifestar, se iba a agradar con esto. Vendré a ti y te bendeciré. Además, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero Señor, si es un pueblo inmundo, es un pueblo rebelde, habitaré en medio de ellos. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Qué increíble, qué impresionante. Quisiera haber estado en esa parte yo, en ese hermoso templo que es el tabernáculo. Tengo muchas láminas de eso, me gusta mucho, pero qué fabuloso tiene que haber sido cómo Dios mostró, se manifestó en esta nube, en una columna de fuego en la noche. Porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. 36. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Saben que Moisés, preocupado en un momento, llamó a su suegro y le dijo: oye, tú eres, como diríamos nosotros, eres vaquiano en estas zonas. Guíanos, llévanos por donde haya fuentes de agua, lugares buenos. Y le dijo eso a su suegro. Y sabe que nunca más en la Biblia se habló de este personaje que dijera: y el suegro de Moisés los llevó a donde había una fuente de agua, o el suegro de Moisés los llevó donde había un lugar plácido para acampar. No. Dios fue suficiente para guiar al pueblo y proveerlo de todo. ¿Por qué? Porque Él quiso estar en medio de ellos y guiarlos. Y luego está el arca y todas las cosas hermosas que ellos construyen. Y miren lo que sucede en 1 Samuel 4:4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto, porque había sido llevada a otro lugar. Ya no estaba el tabernáculo en ese momento, el recinto. Trajeron de allá el arca del pacto de Jehová a los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Los filisteos estaban tan asustados porque sabían que el Dios poderoso que estaba con los hebreos y que habitaba en el tabernáculo en medio de los querubines era tan poderoso que ellos no iban a poder hacerle frente. Ningún pueblo podía hacer frente al pueblo de Israel en batallas cuando Dios estaba con ellos. Y esto sucedía porque los mismos enemigos del pueblo reconocían el poder de Dios en medio del pueblo. Ahora nos preguntamos nuevamente: ¿por qué un Dios tan poderoso, tan grande y perfecto quería estar cerca de un pueblo rebelde? ¿Por qué un Dios tan grande y perfecto y sublime y santo quiere estar en medio de nosotros y con nosotros? ¿Necesita a Dios del hombre? No, claro que no. Él es suficiente en sí mismo. Y aquí quiero, queridos, que examinemos un poquitito lo que es la grandeza de Dios. Fíjense que yo busqué en la teología sistemática de MacArthur y Mayhew, que es un libro grandote, y cuando hablan estos estudiosos sobre la aseidad de Dios, que es el hecho de que Dios es independiente, que no depende de nada, que es suficiente en sí mismo.
Y dicen estos estudiosos lo siguiente: Dios es independiente de todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. No depende de nada aparte de sí mismo y es por lo tanto el ser eterno y fundamental, la fuente de la vida y sostén para cualquier otro ser. Ese Dios quiere estar contigo. Ese es el Dios que quiere estar en tu corazón. Dios va a ser el mismo con el hombre y sin el hombre. No depende de nosotros. Dios no depende del hombre. Sin embargo, quiere estar con nosotros. Es autosuficiente. Sin embargo, nos busca. Miren qué precioso. Nos ha dejado su palabra eterna para conocerle. Y como relata la misma escritura divina, en el libro de Job, ¿quién podría decirle, Señor, ¿qué haces? Él es Dios soberano y puede hacer como Él quiere y va a hacer como Él quiere. Y esto nos sirve para cuando ores, hermano, y pongas tu petición ante el Señor. Confía y espera en Él, nada más. Él sabe, Él obra, Él da y quita. También, queridos, de la misma teología de MacArthur y Mayhew, en cuanto a la omnisciencia de Dios, y esta es un atributo de Dios muy hermoso, dice esto, y escuchen: Dios trasciende, va más allá. Todas las limitaciones de espacio. Él existe fuera del espacio físico y sin embargo está presente en cada punto de él y lo experimenta con todo su ser. De modo que debe existir fuera de los momentos del tiempo, o de lo contrario quedaría confinado dentro del espacio, puesto que el espacio, solo existe en un momento del tiempo. ¡Qué increíble! Es decir, bueno, es como un acertijo, ¿no? Ellos lo comprenden bien, a mí me cuesta, confieso, pero comprendamos que Dios está por encima del tiempo. Nuestra dimensión de tiempo, que lo medimos con días, meses, años, no tiene mucho que ver de la forma que Dios lo mide. Por lo tanto, si estamos esperando 1000 años que venga de vuelta el Señor, para Él no es tan largo. Él tiene otra dimensión del tiempo. Y es así. Si pensamos que Dios está fuera de los límites del tiempo y del espacio, pero va a estar atento, fíjense, Dios va a estar atento a nuestro accionar, va a oírnos cada vez que le llamemos, se va a gozar también de todas nuestra adoración sincera, de nuestro servicio humilde, y va a tener regocijo cuando un pecador llega al arrepentimiento. Ese Dios que está por encima de todo, por encima del tiempo, por encima del espacio, que habita en la inmensidad del universo, donde la tierra es un punto, va a oírnos, va a estar atento a nuestro clamor. Él conoce tu necesidad y conoce tus limitaciones, conoce tus luchas. No puedo con esto. Señor, sácame esta carga. El Señor lo conoce. Por lo tanto, esto, queridos hermanos, nos debe llevar a valorar y a apreciar y a maravillarnos de que Dios está sobre todas las cosas. Y Él nos tiene incluso en el hueco de su mano. Considera nuestro clamor. ¿Por qué entonces nos alejamos de Él? ¿Por qué no estamos orando todo el tiempo que podamos, sabiendo que Él nos oye? Mefiboset podía ahora estar feliz porque podía en cualquier minuto preguntarle cualquier cosa al rey. Y qué privilegio, que lo podrían haber admirado los demás. Mira, tú estás ahí, pregúntale esto. Bueno, nosotros también, queridos, nosotros también podemos preguntarle, podemos poner todas nuestras dudas,
poner toda nuestra ansiedad ante Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El hombre abandona, sin embargo, a Dios, se aleja de Él, huye de su presencia y le da la espalda. Y no porque se distancia en un espacio físico, sino que su corazón, con su actitud, se distancia de Dios. Porque ya no me deleito, porque ya es un fastidio venir a la iglesia, porque ya no quiero orar, que me cuesta, porque ya no quiero ir a la palabra, que no la comprendo, no. Entonces no me estoy deleitando como Él quisiera que te deleites. Él te puso los manjares ahí en la mesa. Están dispuestos para ti, pero solamente tienes que ir y tomarlos, tomar esa bendición. Punto 2 que tienen ustedes ahí en sus hojas. Somos llamados a una relación de obediencia y confianza. Dios nos ama, pero también Él quiere que nosotros manifestemos ese amor por medio de la obediencia. Debemos seguirle en obediencia. Y Dios nos invita a una relación de amor donde primeramente Él ama. Él ya nos ha mostrado su amor tremendo y ofrece su bendición y cuidado, pero también va a exigir de nosotros obediencia a sus preceptos divinos. ¿Por qué razón? Muchas, queridos hermanos, para nuestro propio bien, para nuestro propio bien, para que nos vaya bien, dice la palabra. Hijos, obedecer a tus padres para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sí, hay muchos mandamientos que llevan a tener una vida ordenada, una vida disciplinada, una vida honrosa. Dios da leyes al pueblo, da preceptos, mandamientos para que puedan vivir sabiamente y provechosamente. Dios da al pueblo leyes justas que le iban a ayudar a vivir sabiamente y ellos podían vivir conforme a sus preceptos. El hombre tenía el privilegio de vivir dignamente y glorificar a Dios con su manera de vivir. Y eso es lo que hoy también Dios quiere, que tú vivas dignamente como un hijo de Dios que viste ropajes reales, que está vestido dignamente. ¿Y cuál es esa vestimenta? La dice Pablo ahí por comentar algo cierto en cuanto a eso, lo dice Pablo a los hermanos de Colosa. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de mansedumbre y de paciencia. Hoy hemos sido lavados y perdonados por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Y hemos sido regenerados, lo cual también es un milagro. Si el Señor sanaba leprosos y hacía milagros cuando estuvo en la tierra, hoy hay más todavía. Y tú eres uno de ellos cuando has llegado a Cristo. Soy yo también un milagro por la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque he sido regenerado. Y la palabra de Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son esas nuevas. ¡Qué hermoso! Somos salvados. Se nos ha dado también una fe más preciosa que el oro. La da Dios. Yo no la cultivo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tenemos una esperanza viva en Cristo y una herencia en los cielos. ¿Qué más queremos? Y sin embargo, Pablo también llama a los creyentes a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo y a no conformarse a los moldes del mundo. ¿Para qué? Para que puedan comprender la voluntad de Dios santa, agradable y perfecta. Y el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas al Señor? ¿Obedeces la palabra? ¿Cuesta? Sí, a mí me cuesta también. Pero si quiero amar al Señor, tengo que aferrarme a la palabra de Él y poder escudriñarla y revisarla en qué estoy yo fallando. Que el Señor examine mis caminos. Punto 2, debemos seguir al Señor en una vida de confianza. El pueblo de Israel podía tener absoluta confianza en Dios porque iba con ellos y ellos lo veían
físicamente. Veían su gloria, que estaba ahí la nube, la Shekinah, que es en hebreo, y estaba la columna de fuego en la noche, que los guiaba. No necesitaban guía alguno, como hemos comentado, y proveía de leyes sanas que ayudaban a su higiene y que incluso hacían justicia social. En el año jubileo eran de vuelta a las tierras y así tantas otras cosas. Los esclavos volvían a tener libertad, eran resarcidos. Fíjense que en Deuteronomio 4:7 dice esto, y que hace ver al pueblo cuán justo es Dios en todo lo que hacía. Porque ¿qué nación grande hay, dice, que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Dios es justo y Él puso leyes buenas ante su pueblo. Y más aún, el pueblo se vio favorecido, vio que a diferencia de los demás pueblos de la región, ellos eran privilegiados. Porque ¿qué nación había que tuviera un Dios tan cerca? Ninguno. Ellos eran invencibles cuando eran obedientes también al Señor. Dios quiere que tengamos junto a Él una vida de confianza plena, no a medias. Dios quiere que confiemos plenamente, hermanos queridos, plenamente, completamente en Él. No una fe a medias, no una fe que solamente funciona en la iglesia o cuando el Señor es bueno. Cuando vemos que todas las cosas marchan como yo quiero. Pero el Señor también nos puede permitir pasar por momentos difíciles. El Señor también puede permitir que yo sufra para que busque la dependencia de Él, para que busque el auxilio de Él. Por lo tanto, Él quiere que yo sobrelleve mis cargas junto a Él. Y aún Pablo coloca un mandato a los hermanos de Gálatas y sabiendo que los hermanos pasarían por aflicciones, les dicen: sobrellevad los unos a los otros vuestras cargas y cumplan así la ley de Cristo. Y hermanos, si consideramos esto, cuánta bendición tenemos, cuán privilegiados somos, hijos de un Dios grande y poderoso, que nos ha redimido, nos ha rescatado, para estar junto a Él. Por la obra de Cristo somos puestos como hijos, con vestiduras nuevas, con un corazón nuevo, con una mente nueva también, ante el Padre. Y si eso lo consideramos, hermanos, ¿cómo no vamos a servirle con gozo, con alegría, con disposición? Por lo tanto, nuestra fe también debe ser algo firme. ¿Tú crees? ¿Eres llamado a los pies del Señor? Bueno, es un Dios poderoso, es un Dios real. Y esa fe debes luchar para mantenerla. ¿Cómo vas a hacerla crecer? Aliméntate espiritualmente. Fortalécete en la palabra, fortalécete en la oración. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y la Biblia de las Américas dice en este pasaje: el que se acerca a Él crea que Él existe. Hermano querido, ¿vives como sabiendo que Él existe realmente? Y nuestra fe es puesta a prueba incluso también cuando vamos a testificar, a compartir con otros que no conocen a Cristo, y tenemos que decirle y le vamos a decir: mira, yo estoy sirviendo a un Dios real. Y la persona te va a mirar a los ojos y va a saber si tú realmente estás viviendo con un Dios real. Se va a dar cuenta. Yo no puedo decir que Dios es real y que está ahí y que es poderoso y que tiene muchos atributos
si yo no vivo como al lado de un Dios real? Por lo tanto, somos llamados también, queridos hermanos, a presentarnos ante Él en santidad, apartados para Él. El hombre jamás podía estar al lado de Dios dejando de lado su santidad, sin considerar que es un Dios santo cuya naturaleza es perfecta en todos sus atributos. Jamás pudo estar en comunicación con Dios sin despojarse de su pecado, en arrepentimiento y ofreciendo sacrificios en la antigüedad. Ningún sacerdote podía entrar al lugar santo sin antes lavarse, purificar su cuerpo, vestir vestiduras especiales. Tenía que estar purificado. El pueblo de Israel era guiado de Dios por el desierto sin mapas, sin ruta alguna, solamente con la guía fiel de Dios. Y ni la nube ni la columna de fuego se movían si el pueblo estaba en pecado y no había arrepentimiento. El pueblo no avanzaba si había un pecado de por medio. Pecó Acán, era llamada, cuando peca Acán, eran llamadas todas las tribus para revisar dónde estaba el pecado hasta que se hallaba. Y entonces el pueblo seguía y marchaba adelante. Nos puede también decir algo eso. No vamos a avanzar nunca en la vida espiritual si ocultamos pecados. Y la misma palabra lo dice. Hebreos 28:13, ¿cierto? El que oculta su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cómo pide el Señor? Por tanto, que nos presentemos ahora ante Él. Él ya está con nosotros, ¿sí? Gloria al Señor. Pero ¿cómo pide el Señor que nos presentemos ante Él? Primero que todo, reconociendo nuestra condición, como lo hizo Mefiboset. Yo soy un humilde siervo. Y el salmista dice en Salmo 139:23, examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y otra forma también que Dios lo va a apreciar es presentarnos ante Él con gozo y gratitud. Con ganas. Quiero estar con el Señor. Voy a la casa del Señor. Con deseo de estar acá. A mí me gusta ver llegar a los niños que llegan corriendo acá al templo y te abrazan y te saludan y están felices. Creo que esa felicidad no siempre se muestra en nosotros, pero debemos llegar ante el Señor con gozo. Entrada por sus puertas, dice un salmo, con gratitud, por sus atrios con alabanza. Miren el Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Tal vez si hago una primera lectura de esto, lo hallo exagerado. Oye, ¿cómo tanto? ¿Quiere estar todos los días ahí? No puede ser. Pero comprendámoslo en el contexto del tiempo en que se escribió esto. Ellos iban, los hebreos, al templo algunas veces en los tiempos de las fiestas, de las cosechas, para presentar sus primicias. Ellos iban ahí y no siempre estaban constantemente en el templo. Entonces el salmista dice, todas esas ocasiones que se dan, yo quiero estar ahí. Luego levantará mi cabeza, verso 6, sobre mis enemigos. Me falta el 5 primero. Porque Él dice, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado su morada, sobre una roca me pondrá en alto. El salmista tenía esta confianza, que ese Dios poderoso iba a estarlo cuidando. Verso 6, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová.
Por eso dice esto el salmista. Él estaba dispuesto a alabar al Señor, pero quería estar al lado de Él, quería estar en el templo. Y hoy, hermanos, en tiempos de la gracia, tenemos libre acceso al Señor. Podemos reverenciar al Señor en todo momento, podemos alabar a Dios en todo momento. No solamente como los hebreos que tenían algunas ocasiones en que iban a alabar y al templo. Y hoy nosotros somos templos, por la misericordia de Dios somos templos del Dios viviente, para alabanza de Él. Tenemos el libre acceso al trono de la gracia también para presentar nuestras peticiones, para dejar nuestras cargas ante nuestro Dios y Padre. Pero no solamente, queridos hermanos, no solamente presentarnos al Señor bien, también es importante lo que presentamos. En la antigüedad, en las asambleas del Antiguo Testamento, que se habla mucho de asambleas, la gente acude a su iglesia portando un animalito, llevando algo, una ofrenda de paz. Y se da un énfasis, queridos, no estoy hablando de cantidad de ofrendas, pero se da un énfasis en la palabra a el modo en que éstas eran llevadas, a la forma en que eran llevadas. Recuerden que Dios no miró bien la ofrenda de Caín. Los dos llevaron una ofrenda, pero ¿por qué la ofrenda de Caín no fue acepta? Porque cuantitativamente era suficiente, pero no fue acepta por la actitud, porque Dios vio una actitud distinta en Caín. Por lo tanto, todas estas ofrendas en la antigüedad también tenían que ver con el modo con que las llevaban. Entonces aquí la lección es, ¿cómo presento yo lo que traigo ante el Señor? Y reitero, no estoy hablando de dinero, sino de lo que traigo como ofrenda al Señor. ¿Cuál es mi disposición? ¿Cuál es la voluntad que yo traigo a mi iglesia para involucrarme con mis hermanos en sus problemas, en sus necesidades? ¿Cuál es mi disposición para servir? ¿Puedo traer mis manos para servir? ¿Mi tiempo? ¿Cuál es mi ofrenda en ese sentido? Cuando venimos a ser miembros de la iglesia, y lo ha reiterado el pastor Hernán muchas veces, tenemos que poner nuestros dones y capacidades al servicio de la iglesia. Y esa es nuestra ofrenda. ¿No es cierto? Además de todo lo que podamos traer a la casa del Señor. Pero siempre va a haber un modo, y Dios lo que va a ver es la intención del corazón, la forma en que tú lo haces. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, el sometimiento y la obediencia a Dios estaban por sobre los sacrificios. Esto no invalidaba los sacrificios, no quería decir que ellos lo hacían en vano. Tenían que hacerlos. Grandes sacrificios para expiación del pecado, por la culpa, por la gratitud, sacrificios para celebrar. Pero Dios no se gozaba tanto en la cantidad de animales, sino que en la intención y en el corazón del pueblo, en la adoración que traía el pueblo, en la gratitud que traían sus hijos. Por lo tanto, debían estos sacrificios ir acompañados de un espíritu de obediencia, de sometimiento y adoración al Señor. Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne, las semanas, etc. Y eran llamados estos varones a presentarse ante el Señor, llevando siempre algo en gratitud. De una forma u otra, hermanos, todos nos presentamos a la casa del Señor con algo.
Tú traes tus dones, traes tus talentos, traes tu tiempo para servir, para ayudar. Tu disposición, traes tu adoración para unirla a los hermanos. ¿Cómo te presentas? Y ese es un llamado también que nos hace la palabra. ¿Cómo me presento en la casa del Señor? ¿Cómo vienes? ¿Cuántas ganas traes de recibir la palabra? ¿Cuántas ganas traes de estar en comunión con tus hermanos? Quiero ir para orar con tal hermano, para gozarme con él. Y en esto de la entrega, hermanos queridos, hay un ejemplo precioso y supremo, y que es la entrega y la presentación de nuestro amado Señor Jesucristo. Él se presenta ante el Padre como el Cordero perfecto, precioso, sin mancha ni arruga, nada. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se presenta como sacrificio para redención de nuestros pecados. La ofrenda perfecta, la más grande ofrenda que en toda la historia se ha presentado ante Dios. Y Pablo recuerda esto a los hermanos de Éfeso y le dice en el capítulo 5 de su carta, le dice lo siguiente: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y ahí tenemos, queridos hermanos, un ejemplo precioso de ofrenda. Se entregó a sí mismo, se humilló a sí mismo el Señor, por amor y con un amor sublime para nosotros. ¿Cómo es la ofrenda de tu servicio al Señor? ¿Cómo te presentas ante Él cada vez que vas a orar, aún en lo íntimo de tu morada? La palabra de Dios también dice en Filipenses la actitud que el Señor tuvo al presentarse a sí mismo como ofrenda, con una disposición extrema. No tuvo en cuenta su divinidad, no tuvo en cuenta el hecho de ser igual a Dios. Con una humildad extrema se despojó a sí mismo y con una obediencia hasta la muerte para ir a la cruz. Por lo cual, lo sabemos, Dios también lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que nosotros le reverenciemos y le adoremos. Pedro dice en su carta: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Por lo tanto, cuando vamos al Señor, hermanos, y nos presentamos ante Él, lo hacemos en humildad. Lo hacemos no buscando el lucirnos ni gloria nuestra, porque Él nos va a exaltar. Y dice Pedro también: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y ahí sabemos que Él y solamente Él basta para nuestro cuidado. Él nos va a proveer, Él nos va a guiar, porque Él quiere estar cerca de nosotros. Para finalizar, 3 formas en que nos presentamos ante Dios. Número 1, culpables. Con nuestra carga de pecado, ¿sí? Para que nuestro Señor nos saque esa carga, nos libre del peso de la culpa y pague con su sacrificio las demandas de un juez justo que exige justicia. ¿Cómo nos presentamos ante Dios? Ahora, santos y justos, como Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y es lo que debe también, hermanos, condicionar nuestra manera de vivir. Ya no soy un despreciado y desechado, ajeno a la vida de Dios, sin esperanza y sin rumbo en el mundo, sino que ahora soy santo y justo, apartado para vivir como el Señor quiere que vivamos. Y otra forma en que nos presentamos ante Dios, y esto tiene que ver con el futuro, ciudadanos celestiales, llamados a su presencia en las moradas celestiales, para postrarnos ante Él sin ya lágrimas de arrepentimiento, sino de adoración
y en gratitud por su gran amor. Conclusión: saber que un Dios tan grande y poderoso nos haya invitado a su comunión, a su mesa, nos debe llevar a una vida de obediencia, de confianza total en Él y a presentarnos en su presencia en santidad, con nuestros dones, con todas, aún con todas nuestras falencias y limitaciones, pero en gratitud y con regocijo ante el Dios que nos ama. Oremos al Señor. Padre, te amamos, alabamos tu glorioso nombre y te damos gracias que en tu gran amor nos hayas invitado a estar en tu presencia, a estar contigo, a morar contigo, a deleitarnos en los tesoros celestiales que has dispuesto para nosotros, a gozar la vida eterna que ya comenzamos a vivir. Nos has llamado a tu mesa real para deleitarnos con los manjares espirituales que tú has dispuesto en tu palabra. Padre, que no se nos olvide jamás que éramos muertos y que ahora vivimos, y el que nos ha dado vida vive y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a ti sea, Señor, por siempre. Amén, amén.